Bien, para las personas que todavía no han revisado estos archivos, por favor, les he dejado el cronograma de la gestión, ¿sí? Y también les he dejado el plan global, ¿ya? Entonces vamos a pasar a revisar en primera instancia el plan global. Es este, ahí está. Para las personas que no me conocen todavía, yo soy la ingeniera Luz Rebollo. Conmigo vamos a desarrollar la materia de estadística este semestre. Ahora bien, el horario, por favor, muy importante. El horario tenemos los días martes a las 9:45 a 11:15, los días jueves, como hoy, 11:15 a 12:45. Y además ustedes tienen en la semana una auxiliatura, que es los días martes a las 11:15 a 12:45. Todavía no estoy enterada de quién va a ser su auxiliar, de todas maneras voy a averiguar y en el momento que tenga el dato les voy a pasar su contacto para que puedan también inscribirse a esa clase, ¿correcto? Ahora bien, el contenido de la materia consta de 8 capítulos. Tenemos introducción a la estadística, métodos de recolección de datos, organización y presentación de datos, medidas de posición, medidas de dispersión, comparación y asimetría. Hasta aquí, hasta el capítulo 5, ¿sí? Es el primer parcial, por si acaso, para las personas que les interesan, ¿no? De todas maneras, esto lo vamos a ir viendo poco a poco y también les voy a repetir cuando ya se aproxime nuestro primer parcial. En el segundo parcial vamos a ver lo que es el cálculo de probabilidades, las distribuciones de probabilidad y las distribuciones teóricas de probabilidad. ¿Ya? Esos 3 capítulos para el segundo parcial. La evaluación. El primer y segundo parcial promediados, ¿cierto? Consta de un examen sobre 70 puntos. Este examen puede ser escrito, puede ser oral, puede ser solo práctico, puede ser teórico práctico, dependiendo de cómo se vaya a elaborar el examen. No se preocupen, con anticipación yo les voy a decir, pero podría optar por cualquiera de esas opciones, ¿ya? Pero es sobre 70 puntos. Tenemos una práctica, acá podríamos aumentar trabajos, ejercicios, no sé, en clases también. Y eso se va a evaluar sobre 30 puntos, ¿ya? Entonces de ahí tenemos 70, 30 puntos, total los 100 puntos. Aparte de eso, tenemos puntos extras. Estos puntos extras yo los voy otorgando durante las clases por, no sé, respuestas a preguntas que les voy realizando o les doy algunos ejercicios durante clases, ¿no? En línea, quiero decir, o algunos trabajos de investigación, qué sé yo, voluntarios, etcétera. Entonces, estos puntos ustedes se los van acumulando y estos puntos son por parcial, por favor. Es decir, que si en mi primer parcial, eh, imagínense, no sé, se han sacado 40 puntos, ¿no es cierto? Y en las prácticas, no hice todas mis prácticas, solamente tengo 10 puntos de los 30. Entonces, en total tengo 50 puntos, ¿no es cierto? Pero en mis puntos extras, soy una persona bastante activa. Durante las clases he participado, he presentado algunos ejercicios, etcétera. Tengo 10 puntos también. Sí, entonces en total, en su nota de primer parcial, ustedes tuvieran 60, ¿correcto? Sí, directamente. Ahora bien, dado el otro caso, que en mi examen me fue excelente, tengo 70 puntos, mis prácticas, mis trabajos los he presentado todos, tengo 30 puntos y ya sumé mis 100 puntos, ¿sí? Y mis puntos extra, tengo 5 puntos extras. Entonces, obviamente, ustedes saben, yo no les puedo poner 105 puntos, ¿sí? Tampoco estos puntos van a migrar al segundo parcial, ¿sí? Estos puntos extras son por parcial, ¿ya? Entonces empieza el segundo parcial y nuevamente el conteo de puntos extras en cero. Se inicia. Bien. Las fechas, ¿sí? Tentativas, quiero recalcar,
que estas pueden ser sujetas a algún cambio, son el 15 de abril para el primer parcial, el 10 de junio para el segundo parcial, el final el 24 de junio y la segunda instancia el 6 de julio. ¿Ya? Ahora bien, el final es solamente un examen sobre los 100 puntos y es de todo lo avanzado. La segunda instancia es un examen que máximo podemos sacarnos 51 puntos. Ahora bien, para nosotros poder dar nuestra segunda instancia, si fuera el caso, quiero recordarles, por favor, que no todos pueden optar a segunda instancia. ¿A qué me refiero? Para que se te habilite la segunda instancia, tienes que haber dado tus parciales y en el promedio obtener una nota mayor o igual a 26 puntos. En caso contrario, no vamos a poder dar segunda instancia, ¿correcto? Entonces, les repito, para que puedan dar su segunda instancia, su nota en parciales, ese promedio, tiene que ser mayor o igual a 26 puntos, ¿ya? Ahora bien, al final no hay ningún problema. Si no di mis parciales o si di solamente uno de mis parciales, ¿puedo optar por el final? Sí, pueden optar por el final sin ningún inconveniente. Ahora bien, la bibliografía. La bibliografía está basada en estos tres libros. Los dos primeros de Rufino Moya. El primero que es estadística descriptiva, sobre todo primer parcial. Y el segundo que es probabilidad de inferencia estadística para el segundo parcial. Un tercer libro que es de la serie Shaun, de Murray Spiegel, que se llama simplemente Estadística, ¿ya? Estos tres libros los van a poder encontrar en la venta de libros de acá por la universidad, por el sector de economía, también los pueden encontrar en el correo. Son libros bastante conocidos, no hay ningún problema en que ustedes los puedan adquirir, ¿ya? Ahora bien, lamentablemente no he podido encontrar una fuente donde tengan el libro digitalizado, ¿ya? En algunas páginas web he visto un par de capítulos, qué sé yo. Me gustaría que, bueno, si alguno de ustedes también encuentra, porque son libros bastante conocidos, y nos pueda facilitar, digamos, de tal página puedo descargar el libro sin ningún problema. Sobre todo estos dos, bueno, cualquiera de que los que tenemos acá, para poder compartir con el resto de nuestra clase, ¿no? De todas maneras, estos libros son los libros de bibliografía, de apoyo. Quiero recalcar que no es obligatorio comprarse ninguno de estos libros, ¿sí? Toda la teoría, del avance de la materia, lo vamos a desarrollar durante las clases sin ningún problema, ¿ya? Pero si ustedes quieren, los pueden adquirir y si es que alguno de ustedes también, bueno, de todas maneras yo voy a seguir buscando, tenemos alguna página donde podemos descargar alguno de estos libros de manera digital. Maravilla, ¿no es cierto? Podemos compartir con el resto de la clase. Pero les repito, no es obligatorio comprarse uno de estos libros. Lo que sí es obligatorio son nuestros requisitos. La puntualidad, por favor, para nuestras clases y nuestra calculadora científica, ¿ya? Entonces, la puntualidad, porque algunas personas me preguntan si es que se va a generar un enlace para para todo el semestre. No, cada clase yo genero un enlace, ¿sí? Entonces, cada clase ustedes tienen que ingresar al enlace y poder ser admitidos a la clase. ¿Esto con qué fin? Les voy a explicar. Ahora les quiero mostrar también un par de situaciones en las que ustedes todavía están en una etapa de transición, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver todas estas, sus compañeros de clases, ¿no es cierto? Algunos de ustedes, a ver, veremos acá. Alguno de ustedes está con, sí,
Alguno de ustedes está todavía con su cuenta particular, ¿no es cierto? Entonces, esto vamos a nosotros modificar, ¿ya? Muchos de ustedes ya se han inscrito con su cuenta institucional, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo ya una cuenta institucional con la extensión est.oms.ed. Todos ustedes tienen su cuenta institucional, ¿sí? Ahora bien, eh, en la siguiente semana les voy a mostrar también en la parte del cronograma. Todavía va a haber modificaciones en cuanto al ingreso de las inscripciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos en la etapa de inicio de clases, ¿no es cierto? Acá está 3 de marzo, vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, 3 de marzo estamos en el inicio de clases. Pero fíjense que el 6, 7 todavía se van a poder inscribir, ¿no es cierto? En la WebSys. Retirar materias, aumentar materias. Es más, después de nuestros exámenes de mesa se va a volver a abrir el sistema. Fíjense, matrículas y segunda fase de inscripciones, ¿no es cierto? Incluso después de eso, se va a volver a abrir el sistema una vez más para introducir las inscripciones de manuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, para las personas que están haciendo convalidación se están cambiando de materia, digo, de carrera, o para las personas que se están cambiando de universidad, ¿no es cierto? Entonces, no se pueden inscribir directamente en la WebSys. Estos tienen que hacer una inscripción manual, por lo que fíjense que recién después del 24 de marzo vamos a tener las listas oficiales, ¿ya? Sin embargo, le repito, sin embargo, en el sistema, en la WebSys, yo ya tengo acá la lista de estudiantes, ¿sí? Y fíjense ustedes que a todos se les ha asignado una cuenta institucional. ¿Cómo es tu cuenta institucional? Para los que no saben, la mayoría de ustedes ya lo debe saber. Es simplemente está conformada por tu código SIS, el código SIS, y la extensión st.oms.ed. Ese es tu correo institucional. Y si no estoy mal, por lo general es así, su contraseña debería ser su número de carnet, ¿ya? Entonces ustedes tienen que habilitar estas sus cuentas institucionales, por favor. ¿Ya? Yo sé que estamos en etapa de transición, todavía no teníamos conocimiento todos de nuestra cuenta institucional, etcétera, entonces nos hemos inscrito a nuestra clase de la materia simplemente con nuestra cuenta particular, ¿no es cierto? Como es en este caso. De todas maneras, por favor, les repito, si yo me inscribí con mi cuenta eh, particular, personal, por favor les voy a pedir lo siguiente, ¿ya? Y si también estoy con mi cuenta institucional, vale lo mismo. En sus perfiles, acá yo tengo un perfil personal, en sus perfiles es muy importante. Si es que ustedes se conectan, qué sé yo, desde un café internet o desde no sé, desde la casa de un pariente, de un amigo, etcétera, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que tienen que haber iniciado, ¿sí? Eh, su perfil, tanto en la parte de arriba, de acá, como en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, si no van a tener problemas, que sé yo, no van a poder acceder a algunos formularios, por ejemplo, o algunas tareas, van a tener algún inconveniente, o en el examen, peor todavía. Entonces, fíjense que tiene que ser la misma cuenta, acá arriba y acá abajo también. Ahora bien, muy importante, por favor, necesito que en sus perfiles coloquen sus datos completos, ¿ya? He estado viendo acá, muchos de ustedes no tienen ese problema, ¿sí? No hay problema tampoco si colocan su nombre todos en mayúsculas o, por ejemplo, con la primera con
con mayúscula es lo correcto, pero en algunos casos, bueno, no estoy viendo por acá, que colocan simplemente una inicial o que colocan un apellido, un nombre, ¿sí? Entonces, eso vamos a tratar de evitar, por favor. Ah, bueno, también hay el caso en el que se equivocan y escriben al revés, ¿no es cierto? Donde es el nombre, pues, escriben el apellido, donde es el apellido, escriben el nombre. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? ¿Sí? Bien, voy a pulsar en la parte superior donde está la foto de mi perfil, ¿sí? Y aquí me dice gestionar tu cuenta de Google, ¿ya? Ingresamos, acá nos va a salir esta página y acá dice información personal, ¿correcto? Vamos a ir a información personal y me va a salir esta ventana, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, he anotado acá está mi nombre, no está con mayúscula y ese es mi apellido, ¿cierto? Entonces esto vamos a corregir. Sus nombres, todos los nombres que tengan, sus apellidos, todos los apellidos que tengan, por favor. ¿Ya? Les repito, si quieren colocar todo en mayúsculas, no hay ningún problema. Bien, una vez que corrigen, pulsamos guardar. No se preocupen, no va a salir de la ventana, simplemente se va a guardar y la próxima vez que inicien sesión ya se van a corregir sus datos. ¿Ya? Bien, entonces esto, por favor, aclaración para todos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con mi cuenta personal? Yo me inscribí en la materia con mi cuenta personal y no sabía que tenía mi cuenta institucional. Lo primero que tengo que hacer es habilitar mi cuenta institucional. ¿Ya? Ya les he dicho, es su código SIS, la extensión est.ums.edu y su contraseña, me imagino que es su carnet de identidad. Ahora bien, me inscribo a la clase. Ahorita el enlace, el código de la clase está habilitado para todos, no hay problema. Me puedo inscribir con mi cuenta personal, con mi cuenta institucional por el momento, ¿sí? Lo más importante es de que se inscriban con su cuenta institucional. ¿Qué es lo que va a pasar? En las siguientes semanas, chicos, yo voy a depurar. ¿Qué quiere decir? Que a las personas que no estén con su cuenta institucional los voy a eliminar de la clase, ¿ya? Es esta la misma razón que les decía también, por lo que se va a generar un enlace para cada clase. Es decir, ustedes han tenido que esperar que yo les admita, ¿no es cierto?, a la sesión. Entonces a mí me sale, esta persona no es de la extensión, ¿sí? Y yo no la voy a admitir en las siguientes clases. Bueno, para hacerles clara, en la siguiente semana todavía vamos a ser un poquito flexibles para que ustedes puedan habilitar su correo, etcétera. ¿Sí? No, no vamos a tener mayor problema. Pero cuando una vez que ya tengamos las listas oficiales, directamente a todas las personas que no estén, ¿sí?, en la lista oficial o que no tengan su inscripción con la cuenta institucional, van a ser eliminadas de la clase. Ya espero que esté claro. Creo que por aquí tengo alguna duda. Mm, mm, A ver, Franz. Bueno, ahorita también vamos a hablar de este tema. Me pregunta si es que se tiene la cuenta institucional y se entró al Classroom con cuenta institucional en la web, si directamente le aparece nuestra cuenta institucional. Sí, ¿no? En realidad, lo que les digo es, yo tengo sus cuentas institucionales de todos, porque esto está generado por su, su código SIS, ¿sí? Entonces, eh, en realidad a todos se les tiene que asignar. Estas listas que ustedes tienen acá, que ustedes pueden ver, ¿sí? Fíjense, a todos los que han ingresado, incluso con sus cuentas particulares, tienen asignadas sus cuentas institucionales. A todos, les repito, a todos se les asigna cuenta institucional, ¿ya? Entonces,
Entonces, por favor, todos tienen, no es que nadie no tenga, solamente las personas que todavía no la han habilitado lo tienen que hacer y no es complicado, ¿ya? Entonces, por favor, sí o sí con su cuenta institucional. Mm, ya. Me preguntan por qué no he entrado directa a la sesión. Eso les he comunicado. Cada clase yo genero un enlace de Meet. Sí, les comparto a ustedes, sale en su Classroom, qué sé yo, les voy a decir por el WhatsApp y está en el Classroom el enlace, ¿sí? Pero yo los voy a ir admitiendo uno por uno, chicos, ¿ya? Es por eso que no se ha iniciado o bueno, no ha entrado directamente a la sesión. A todos he tenido que admitir para que entren a la sesión, que tengan cuenta institucional o no. Ahora bien, eh, siempre va a ser así, por si acaso. ¿Sí? Siempre yo los voy a ir admitiendo. Otra cosa de que para las clases, por favor, aquí ustedes están viendo a algunos de sus compañeros que ingresan con dos dispositivos. Sí, para las clases no es necesario, sí, solamente si ya te admití una vez, ya no lo voy a hacer dos veces, ¿ya? Entonces, solamente con un dispositivo, por favor. Para el examen sí les voy a pedir dos dispositivos, pero durante las clases no es necesario, ¿ya? Es más, en algún momento, esperen, durante nuestras clases no creo que suceda. Ustedes saben que tenemos un límite en el Meet de 100 personas. En este grupo espero que no suceda, pero de todas maneras, ¿ya? Para no generar demasiado desorden y aparte lentitud, etcétera, en la transmisión, ¿ya? Bien, me preguntan también, ¿las clases van a ser grabadas? Sí, las clases sí van a ser grabadas, chicos, no hay problema de eso. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo les voy a exigir durante las clases? Bien, durante las clases les voy a exigir, además de estos dos requisitos de puntualidad y calculadoras científicas, que tomen sus apuntes, ¿ya? Sí o sí, como si estuviéramos en clases presenciales, ¿no es cierto? Venían, tomaban los apuntes y no había ningún problema. Ahora bien, ustedes saben también que en las clases presenciales, si no venías, pues te perdías, ¿no es cierto? Toda la explicación. Dada la situación actual por la que estamos viviendo, que tenemos que ser un poquito más flexibles, se entiende, no hay ningún problema, las clases van a ser grabadas. Pero yo los exhorto a ustedes de que incluso en algunos casos, y me ha dado buen resultado con algunos grupos, pero eso depende de ustedes, de que una persona voluntaria, ¿sí? O al sorteo, incluso también algunas veces ustedes prefieren eso, una persona sea la responsable de tomar los apuntes, ¿ya? Entonces, toman los apuntes y me los pasan y yo los comparto con toda la clase, ¿sí? Ahora bien, ustedes saben que es mucho más económico descargarse un archivo PDF, ver todo el contenido de la clase, todo lo que hemos avanzado, que estar viendo el video, ¿no es cierto? O sea, esto nos consume muchos datos si es que no tenemos una conexión de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, pero eso ya depende de ustedes. De todas maneras, las clases van a ser grabadas y yo les voy a compartir el enlace, ¿ya? Además, bueno, si también ustedes tienen la facilidad de que en algún momento incluso pueden grabar audio, pueden grabar el video de la clase, se puede, ¿no es cierto? Pero les repito, esto obviamente nos va a consumir muchos datos, ¿no? La información la van a tener, no hay problema, ¿ya? Pero de todas maneras, tomen sus apuntes, es más económico para todos, ¿ya?
Bien, no sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra consulta antes de que comencemos. Me imagino también que ya se les ha publicado una tarea, les voy a mostrar en el tablón. Ahí está. Tienen una nueva tarea que no se preocupen, la van a realizar al finalizar una pequeña presentación que les voy a mostrar, una pequeña dinámica de introducción a la estadística que enseguida les voy a explicar, sí, pero esto ya está visible para todos. De las calculadoras, no hay ningún problema, podría ser una calculadora científica normal. ¿A qué me refiero con calculadora científica normal? No te va a servir una calculadora con las operaciones básicas, ¿sí? De contador, ¿no es cierto? Son suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, creo que tiene, ¿no? No es suficiente. Sí o sí tiene que ser una calculadora científica. Tampoco Tampoco nos sirve las calculadoras programables, las Texas, las Hewlett Packard, ¿no es cierto? Las Casio programables que también hay, pero son muy difíciles de utilizar para las pequeñas funciones estadísticas que tiene la calculadora científica normal que les voy a enseñar. ¿Ya? Mm, Ahora bien, entonces es esa calculadora la que vamos a necesitar. A ver, tengo por acá otra duda. Dice, mm, sí, hay una extensión, ¿no es cierto? Que es la que anteriormente se estaba manejando, que es la de la FCIT. Entonces, sí o sí tiene que ser esta nueva, por favor, que les repito que es est.ums.edu. También te va a servir esa extensión, me imagino, para que te llegue la información, ¿no? De la facultad a ese correo. Pero para las clases, por favor, estamos estandarizando, ¿ya? Entonces, todos tienen que ingresar con su cuenta institucional con extensión est.ums.edu, ¿ya? Entonces, puedes tener las dos, no hay ningún problema, pero para las clases solamente la que está vigente, ¿ya? Mm, ya les digo, la tarea eh, bueno, que estaba programada para que aparezca en estos momentos, la van a realizar al finalizar la clase. No se preocupen, no es simplemente una dinámica de introducción a la estadística. Les voy a presentar eh, este pequeño PowerPoint. No es mucho tiempo, no se preocupen, no es parte del avance, es simplemente una introducción para que vean ustedes qué es lo que vamos a desarrollar durante la asignatura, de qué se trata la estadística nada más. ¿Ya? Bien, espero que todos ahora ya lo puedan visualizar. Ahí está. Conocimientos básicos sobre estadística. El propósito de la materia nos dice adquirir conocimientos básicos acerca de la presentación de atributos y variables dentro de una organización estadística descriptiva, elaborando tablas y gráficas, con la finalidad de resumir la información a través de medidas, comprendiendo su importancia y aplicabilidad en diferentes áreas. Bien, vamos a ir desarrollando un poquitito de qué se trata, sobre todo esto de atributos y variables en la estadística. Les voy a presentar un poquito de motivación mediante antecedentes, para lo cual necesito, por favor, la participación de todos. Fíjense que he dividido en esta diapositiva dos etapas. La primera es el siglo XVII, donde no son los feos, ustedes recuerden cómo leer, ¿no es cierto?, los números romanos. Todos ustedes han visto eso en primaria, espero que sí. Entonces ahí tenemos el siglo XVII y el siglo XVIII. Por favor, si me pueden comentar
¿Qué juegos de azar conocen? ¿O no conocen ningún juego de azar? Yo estoy segura que todos conocen algún juego de azar. ¿Alguno que se les venga a la mente? Póker, perfecto, es un juego de azar. ¿Es el único o hay más? El bingo, correcto. ¿Alguno más? Juego de cartas, excelente. Blackjack, perfecto, pero hay uno que es bastante usual en nuestro medio y que no me lo están comentando todavía, Buscaminas. Buscaminas, bueno, no es tanto un juego de azar, es más un juego de, bueno, sí, podría ser aleatoriedad, ¿no? En la computadora, está bien, pero sí, ahí está. El ajedrez para nada es un juego de azar, chicos, es un juego de estrategia. El, el billar también creo que es un juego de más que todo de habilidad y estrategia, pero sí, exacto, es el cacho, ¿verdad? Los juegos con el cubilete y los dados. Acá les puedo mostrar en algunos ejemplos. Ahí que me han dicho, ahí tengo el 21, el bingo, tengo la ruleta, perfecto, que me acaban de comentar. Y finalmente el- los dados, ¿verdad? El cacho. Todos estos son excelentes ejemplos de los juegos de azar. Pero, ¿qué tendrá que ver la estadística en todo esto? ¿No es cierto? A ver, veremos. En el siglo XVIII tenemos otra inclinación donde estaban en auge lo que son los feudos. ¿Qué es un feudo? Un feudo, fíjense, vamos a agrandar la imagen. Un feudo es una extensión de tierra, ¿sí? Que es perteneciente a un señor feudal, ¿ya? Este señor feudal, fíjense ahí, tiene su vivienda, tiene una pequeña aldea, ¿sí? Tiene un extenso territorio y en los cuales él es como pongámosle como un rey, pero en pequeño, ¿no es cierto? Un mini rey. Entonces, estos son los inicios justamente de los reinados y etcétera, en los cuales al señor feudal, mejor dicho, le pertenecía todo lo que estaba en su extensión de tierra, ya sean, no sé, pues las cosechas, las personas, los animales, todo, las riquezas. Entonces, en este caso, este señor feudal contaba con recursos humanos, ¿sí? Ya sea desde su ejército, se podría decir, ¿sí? Sus sirvientes, eh, su, las personas que estaban en la corte, etcétera, ¿no? También tenía lo que son sus riquezas en cuanto a animales y también tesoros, ¿no es cierto? Oro, plata, etcétera. Entonces, fíjense que tenemos estos dos siglos en realidad en los cuales estaban en auge diferentes cosas, ¿no es cierto? Esa raíz de estos dos siglos, de estas dos tendencias, que nace la estadística, fíjense, en el siglo XIX, o sea, 2 siglos después, ¿sí? Un siglo después, recién nace lo que es la estadística. Del primer siglo, ¿sí? De la primera tendencia, procede lo que es la estadística probabilística de los juegos de azar. Ya la probabilidad de ganar. En un juego de azar, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Ustedes han visto, sobre todo, hay algunas películas también eh, de Blackjack, ¿no es cierto? 21, contar cartas para poder ganar, ¿no es cierto? En este tipo de juegos. Obviamente esto tiene su base en lo que es la estadística. Del siglo XIX nace la tendencia de que es la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros nos podemos a pensar, si nosotros somos el señor feudal, ustedes imagínense que ustedes son el señor feudal, pues obviamente van a estar muy preocupados porque se tienen que tener en cuenta
todas las riquezas que ustedes tienen. Tienen que tomar en cuenta todas las necesidades y todas, eh, todo lo que, todo lo que respecta a su reino, ¿no es cierto? A su feudo, en cuanto a personas, en cuanto a animales, en cuanto a cosechas, en cuanto a riquezas. Entonces, la estadística descriptiva te ayuda a organizar toda esa información. ¿Ya? Entonces, de ahí viene esta tendencia para la estadística descriptiva de la necesidad de contabilizar y organizar todos los recursos o todas las riquezas que tenían los señores feudales. Ahora bien, vamos a hacer hincapié en lo que es la estadística descriptiva, porque en este primer parcial, en esta primera etapa, vamos a ver que la estadística descriptiva trata del estudio de dos cosas. El primero, que son los atributos, que lo hemos visto en el propósito, unas diapositivas antes, que son las características cualitativas, ¿sí? Técnicamente, estadísticamente se los conoce como atributos, ¿sí? La descripción es que son características cualitativas, ¿sí? Y lo sencillo para recordarlo es que es el estudio de palabras o frases que vamos a realizar nosotros. Me explico. Es el conteo de frases o palabras, nada más. ¿Sí? Para la estadística descriptiva, los atributos, tengo que imaginarme directamente, voy a contar palabras o voy a contar frases, voy a contar características cualitativas, ¿correcto? Por otra parte, tenemos las variables, que son las características cuantitativas y obviamente se refiere a los números. En este caso, también vamos a realizar un conteo, pero un conteo de números, ¿sí? Los atributos, ¿cuántos atributos? Las variables, ¿cuántos números? ¿Sí? Atributos, palabras, variables, números. Directamente, eso es lo que se me tiene que venir a la mente. Ahí podemos observar diferentes tipos de gráficos. Les voy a señalar algunos. Por ejemplo, en este primero tengo un pictograma, así se denomina. Un pictograma es un gráfico, obviamente, que te está mostrando información, pero con alguna gráfica o con algún dibujo, o no es cierto, con algún dibujo representativo. En este caso son el número de árboles por explotación agrícola y obviamente las barras, en este caso, son árboles, ¿sí? A continuación también tenemos un diagrama acumulativo que se trata de gasolina repostada. Fíjense que este es un gráfico bastante particular. Acá tenemos la frecuencia acumulada. Tenemos también en este otro gráfico, ¿sí? La glucosa en miligramos por decilitro, que es otro tipo de gráfico. Acá tenemos ojiva, se denomina por si acaso. En este caso tenemos lo que es un histograma. Tenemos intervalos, ¿sí? Que son las barras que están bien pegaditas, ¿no es cierto? Los intervalos. Y acá tengo las barras normales, el número de alumnos que me imagino que juegan estas diferentes disciplinas, ¿correcto? Entonces acá tengo variedad de gráficos, ¿no es cierto? Bien, en este caso entonces, vamos a empezar nosotros viendo estos tres gráficos que son los básicos. El gráfico rectangular, el gráfico de barras y el gráfico de pastel. Estos tres gráficos representan, ¿sí? Esta pequeña tablita que la tenemos acá abajo. Tengo dos géneros acá, sexo masculino, sexo femenino. La frecuencia en ambos casos es 7, la frecuencia en porcentaje es 50%, 50%, total 100%. Pero fíjense que tengo 4 divisiones en cada uno de estos gráficos, que eso también podría verse de esta manera. En este rectangular, en este gráfico rectangular, fíjense que tengo 4 femenino adolescente, 3 femenino adulto, sumados nos dan los 7, ¿no es cierto? Tenemos 2 masculino adolescente, 5 masculino adulto, sumados también nos dan los 7. En las barras, fíjense que también tengo las 4, ¿verdad?
Y en el gráfico de pastel, claramente podemos observar la distribución o la subdistribución que tenemos, ¿sí? La mitad masculino, la mitad femenino, y en cada mitad también está subdividida, ¿no es cierto? Por adolescentes y adultos. Bien, espero que haya sido bastante informativa esta presentación. Vamos a preguntar unas cuantas cosas. Espero, por favor, también sus respuestas. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es lo que han aprendido en esta corta presentación o no han aprendido nada? Todo ya sabían. ¿Qué es lo que hemos aprendido? A ver, por acá, para entrar a ver a los mensajes. Bien, ¿qué hemos aprendido entonces, chicos? ¿Todos ya sabían de qué se trataba la estadística? ¿O cuáles eran los fundamentos que se tenían? ¿No hemos aprendido nada? Excelente. La estadística se divide en dos grandes áreas. Muy bien. Ah, ya, la historia de la estadística, las bases de la estadística. Correcto. ¿Cuáles son sus fundamentos? Existen diferentes maneras de representar los cálculos. Muy bien. Eh, los tipos de representación de las gráficas, sí, vamos a ver incluso muchos más también. A ver, vamos a ver también una manera tódica de poner, no sé, la tabulación en gráficos, bien, qué es lo que es la estadística de los gráficos. A ver, ¿cuál de los gráficos les ha parecido más interesante? Voy a volver a poner los gráficos de acá. Rectangular, barras, pastel. Hay otros gráficos también que hemos visto. ¿Cuál de todos estos gráficos les ha parecido más interesante? El de barras, una ojiva, un histograma, pastel. La mayoría tiene más, bueno, más preferencia por lo que es el gráfico de pastel, ¿sí? Y coincido, obviamente es el que se puede observar de una manera mucho más representativa, más completa, ¿no es cierto? Además de que también visualmente puedes ver como la proporción, ¿no es cierto?, del pastel, de ahí su nombre. Pero manualmente es el más complicado de elaborar, les diré, ¿no? Vamos a ver de ambas maneras de poder hacerlo de manera manual, es decir, con nuestro lápiz y nuestro papel lo vamos a poder elaborar. También vamos a ver cómo se puede elaborar directamente en el software, ¿ya? Pero sí, es el pastel el más llamativo. Pregunta, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre atributo y variable? Según ustedes, según lo que han podido escuchar y ver en esta presentación, ¿cuál sería la diferencia entre un atributo y una variable? A ver, alguien que se anime a responder. El atributo que representa en palabras y la variable en números. Excelente. El atributo en palabras y la variable en números. Directamente, cuando ustedes vean la palabra atributo, el tecnicismo estadístico atributo, tienen que pensar, voy a hacer el conteo de palabras, voy a hacer el conteo de alguna frase, voy a hacer el conteo de alguna cualidad. Y cuando veamos variable, directamente vamos a realizar el conteo de números, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo podría aplicar la estadística en mi carrera? Eso ya se los dejo para ustedes. Ustedes analicen un poquito, ¿sí? Vean. Simplemente yo les voy a dejar con esta pequeña celebración. Ahí pueden observar que tenemos dos caricaturas, ¿no es cierto? Espero que todos las puedan leer. Sin embargo, lo más importante es que les quiero dejar con este pensamiento, ¿sí? Nos dice, el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el ciudadano competente como la habilidad de leer y escribir. ¿Sí? Y es correcto. Todos nosotros tenemos que aprender a utilizar la estadística de la mejor manera. Muy bien.
Ahora sí, les voy a explicar un poquito acerca de la tarea que les he dejado, que en realidad, bueno, no es una tarea, simplemente es una dinámica en la cual simplemente ustedes tienen que realizar este formulario. He habilitado para que el formulario esta vez pueda ser accedido por todos ustedes, o sea, por las personas que tengan cuenta institucional o no. Los siguientes formularios ya solamente los voy a configurar para que tengan el acceso solamente cuentas institucionales. Por favor, es muy importante, chicos. Ya les he dicho, tienen que ingresar con su cuenta institucional, ¿sí? Les decía, si es que en el caso de que me inscribí con mi cuenta particular, ya no hay ningún problema, te inscribes con tu cuenta institucional más y en el momento de la depuración va a desaparecer de la clase tu cuenta particular o tu cuenta personal, ¿correcto? Ah, en el siglo XIX, estoy respondiendo a la pregunta que me hacen, ¿cuándo inició la estadística? Es en el siglo XIX, pero no se preocupen, esto a fondo lo vamos a ver en la parte de introducción a la estadística. Sí, esta presentación que les he mostrado es simplemente para un poquito ambientarnos en qué es lo que vamos a desarrollar durante esta primera parte de la materia. ¿Ya? Bien, espero que no tengamos ninguna duda. A ver, esta tarea la tienen que entregar a las 12:45. En teoría no les va a alcanzar ahorita el tiempo. Les voy a dar una hora, lo voy a modificar, ¿ya? Y directamente en el formulario, ¿sí? Directamente en el formulario. Bien, la siguiente clase, les recalco, por favor, vamos a hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen de la clase. Necesito que todos tengan su nombre completo en su perfil. Sí, sí les voy a exigir también una fotografía de su rostro, por favor, sobre todo para las clases que tengamos repaso, exámenes, etcétera, ¿ya? Y también nos tenemos que inscribir con nuestra cuenta institucional, ¿ya? Entonces tenemos que habilitar las personas que no nos hemos habilitado todavía, o bueno, no hemos habilitado todavía nuestra cuenta institucional. Es muy importante que ya lo tienen que hacer para la siguiente clase, ¿correcto? Esta pequeña dinámica, no creo que les lleve más de media hora, ¿sí? Y los resultados lo vamos a ver la siguiente clase. Aclaración, la entrega de esta dinámica va a servirnos como lista de asistencia de esta clase, por favor. Ya, entonces, todas las personas que están acá, por favor, eh, entreguen su formulario y así están en la lista de asistencia del día de hoy. Bien, si no tenemos más dudas, más preguntas. Bien, creo que no. Muy bien, chicos. Entonces nos estaríamos reuniendo la siguiente semana para ya empezar la clase de avance. A ver, aquí tengo un par de dudas. Me dicen, sí, tienen que marcar la tarea como completada una vez que entreguen el formulario, ¿no? Por lo general eso ya se hace de manera automática, pero si es que no fuera así, ustedes marcan como entregada la tarea, ¿correcto? Bien, voy a modificar la hora de entrega para que tengan ustedes un poco más de tiempo. Eso sería todo por hoy. Por favor, vayamos abandonando la sala.